Hago una aclaración por algo que me comentaban recién. Yo mencioné la idea del panóptico y con razón me decían que Foucault trabajó con la idea del panóptico en Vigilar y Castigar, pero Foucault la toma de Bentham. O sea, el primero que enuncia la idea del panóptico fue Bentham en un libro que se llama The Panoptic Writings. A partir de ese libro, Foucault toma la idea del panóptico, que la recreó en los últimos años un autor canadiense que se llama Ray Whittaker, que escribió un libro que se llama El fin de la privacidad, donde él analiza la incidencia de todas estas cuestiones de la vigilancia social en calles, en shoppings y demás, y los efectos que tiene sobre la vida privada de las personas. Bueno, retomamos. Vamos a extinción. En materia de extinción, el código ordena adecuadamente la terminología. Ustedes vieron que nosotros tenemos un problema, que es que en la legislación muchas veces se habla de rescisión como equivalente a resolución. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que la ley de medicina prepaga dice que la empresa, que el adherente podrá rescindir en cualquier momento su vínculo con la empresa de medicina prepaga, y que la empresa de medicina prepaga podrá rescindir el contrato con el afiliado si éste adeuda 3 meses y demás. Eso es una resolución, no es una rescisión. Entonces recordamos, la rescisión no requiere de una causal sobreviniente. La rescisión se produce, y así está bien estructurado en el código, cuando desaparece el interés de la parte por permanecer vinculada. Claro, en general, como los contratos deben ser cumplidos y se tiene que mantener el vínculo hasta la ejecución del contrato, esto requiere de una norma de habilitación legal. Esto es, para poder rescindir, tengo que estar habilitado a rescindir de algún modo. Entonces, suele haber una norma de habilitación que surge de la ley o que surge del contrato. Los contratos de locación suelen estipular, por ejemplo, que la persona, el locatario va a poder rescindir el contrato después de 6 meses, etcétera. Si paga 2 meses, está pautado el procedimiento rescisorio y no requiere de incumplimiento del otro, como si eso es resolución. Entonces, eso es rescisión. Cuando alguien se aparta del vínculo contractual sin que medie incumplimiento, sin que medie imprevisión, sin que medie caso fortuito, sin que medie frustración de la finalidad, yo tengo un supuesto de rescisión. Entonces, eso es rescisión. Si yo me aparto unilateralmente, eso es rescisión unilateral. Si yo tengo un acuerdo con el otro para poner fin al contrato, eso es rescisión bilateral. Pero en ambos casos son rescisiones. Y establece algo que es la limitación de los contratos de larga duración. El tema de los contratos de larga duración es que suelen establecer vínculos de cierta cautividad entre las partes. El ejemplo típico de esto es el del contrato de concesión. Y el caso famoso en el tema es Automotores Saavedra con Fiat. El tema es que cuando existe una concesión o un contrato de franquicia, generalmente hay una parte que se amolda totalmente a las exigencias de la otra. Si ustedes toman un franquiciado de McDonald's o de Café Martínez, es muy difícil para un usuario, salvo que mire el ticket que le dan, saber si está contratando con Café Martínez o con una franquicia de Café Martínez. O lo mismo pasa con cualquier otra franquicia. ¿Por qué? Porque tiene todo el ropaje de la empresa. Se amoldó a eso. El concesionario tiene montado todo el ropaje. Un concesionario de Ford tiene sus empleados que saben vender los vehículos de la marca, los conocen, toda la cartelería, todos los productos. Sus mecánicos saben reparar esa marca y no necesariamente saben reparar otra. En esos contratos, el código limita la rescisión. La rescisión, no la resolución. Entonces dice, en principio no va a haber rescisión en esos contratos. E impone en el 1011 que si una de las partes nota o se quiere abrir, tiene que entrar en negociaciones con la otra y darle oportunidad de reformular el vínculo. Esto es como ir a una terapia de pareja, digamos, en el contrato. ¿Sí? Entonces tienen que tratar de reconstruir el vínculo y de ver cómo logran mantenerlo vivo, etcétera, etcétera. Después, si no, se producirá el incumplimiento alguno y con eso terminarán con... Pero eso es lo que prevé expresamente para los contratos. Y hay muchos que tienen
previsto, como les decía, en el artículo 9 de la Ley de Medicina Prepaga, la 2682, está expresamente previsto cómo se desvinculan las partes, y ahí cualquiera, en el caso del adherente, en cualquier momento se puede abrir del contrato porque tiene la habilitación legal expresa para la rescisión unilateral, mientras que la empresa de medicina prepaga no puede rescindir el contrato al adherente, solo puede resolvérselo en caso de incumplimiento, aunque la ley erróneamente hable de rescisión, ¿sí? Bueno, la revocación en supuestos previstos por la ley, en donación y en mandato, sigue más o menos lo mismo que teníamos en el código actual. Esto no hay demasiada variación. Nosotros tenemos más o menos los mismos supuestos de la revocación de mandato, que no tiene que ser causada, la revocación de la donación, que sí tiene que ser causada en alguno de los supuestos, se mantienen los mismos supuestos: incumplimiento de cargo, supernacencia de hijos, falta de cumplimiento de los deberes alimentarios, bla, 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 del donatario hacia el donante, los mismos supuestos que teníamos. Y la resolución aparece, sí, en todos los supuestos de causas sobrevenientes, y se da con dos vías, como las tenemos hasta ahora. Lo único que cambia es la denominación. Nosotros tenemos, en lugar de pacto comisorio expreso, tenemos la cláusula resolutoria expresa. O sea, se elimina la denominación de pacto comisorio, ¿sí? Pasamos a hablar de cláusula resolutoria. Y el tácito. Lo que se exige es que el incumplimiento sea esencial. Ahora, puede ser un incumplimiento no esencial si las partes expresamente lo pactaron. Es lo mismo que dijimos antes. Algo que para cualquier persona sería accesorio, en este contrato para las partes se quedó establecido que si había un incumplimiento en ese aspecto, el contrato se iba a poder resolver. Entonces se lo causaliza como una de las finalidades contenidas en el contrato, y en base a eso se lo incluye como una causal de resolución. En el caso del pacto implícito, digamos, de la cláusula resolutoria implícita, es como siempre, digamos, intimación por 15 días a cumplir bajo apercibimiento de resolución. Entonces, si el otro no cumple, 15 días o el menor plazo que la naturaleza de la prestación requiera. Digo, si soy un productor de espectáculos musicales, contraté para el sábado el servicio de audio y sonido para un recital, y hay que hacer las pruebas de sonido y todo, y el tipo tenía que haber instalado todo el miércoles. Si no lo instaló, yo no lo voy a intimar por 15 días. Porque, entonces, de acuerdo a lo que la naturaleza de la prestación requiera. Y naturalmente, lo que llamamos obligaciones de plazo esencial, esas no requieren intimación alguna y se puede ir directamente a accionar. No te tuvieron listo el vestido de novia para el día del casamiento, no te sirve que te lo entreguen 15 días después, ¿no? Bien, tuve un caso en el juzgado. Se ríe la doctora porque tuve un caso en el juzgado. Bueno, entonces, incumplimiento esencial. ¿Cuándo voy a pactar el pacto expreso? Bueno, como ahora, cuando de algún modo el pacto esencial no me resulta satisfactorio, la cláusula tácita no me resulta satisfactoria, no quiero estar pendiente de la interpretación de los 15 días, etc. Entonces, módulo, no quiero ni tener que intimar, hago un pacto expreso como lo considera adecuado, y eso es parte de lo que negocian las partes y de lo que se va a establecer. Aparece la frustración de la finalidad del contrato. Ese señor que ustedes ven en la imagen es Eduardo VII de Inglaterra, el hijo de la reina Victoria. La teoría de la frustración del contrato nace en Inglaterra con motivo de la coronación de este muchacho. Los conocidos como los casos de la coronación. ¿Qué ocurrió? Un señor Krell tenía un departamento sobre el Pall Mall, que es la avenida por la que desfilan los reyes de Inglaterra, que comunica la abadía de Westminster con el Palacio de Buckingham. Entonces desfilan por ahí. Y puso en alquiler el balcón para quien quisiera ir a ver el desfile del rey, el desfile de coronación. Un señor Henry alquiló el balcón de este señor, pagó el 50% del precio convenido y quedó en que el 50% restante se lo pagaba cuando el rey desfilara.
al ir a ver el desfile. El rey no desfiló. El rey, no quiero parar un instante en esto, pero chusmería aparte, fue uno de los primeros a los que se le practicó una apendicectomía en la historia mundial, y se le practicó porque era el rey de Inglaterra. La gente antes, cuando tenía una inflamación de apéndice, se esperaba la evolución. Estamos a principios del siglo, la penicilina apareció en 1928, todavía no había antibióticos. Si tu sistema inmunológico te permitía sobrevivir, sobrevivías, y si no... Entonces, al rey fue a uno de los primeros que se le practicó una operación de apendicectomía, y estaba convaleciente de la apendicectomía. Lo llevaron para que fuera coronado, pero como no podía aguantar mucho porque estaba recién operado, lo trasladaron sin desfile a el Palacio de Buckingham. Entonces, no hubo desfile. El señor Henry, el locador, le reclamó al señor Creel el pago del saldo de precio restante convenido. Y el señor Henry se negó. Dijo, no, pero el rey no desfiló. No solo, y yo no usé el balcón. Entonces, no solo no te tengo que pagar, sino que vos me tenés que devolver lo que yo te di. El tema se judicializó y nuevamente llegó al Comité Judicial de la Cámara de los Lores, que decidió que el locador le debía restituir al locatario el precio debido. ¿Por qué? Porque la causa fin, en general el sistema anglosajón a esto se lo llama consideration, que es el equivalente a nuestra causa fin. La consideration de este contrato era el ver desfilar al rey. Si el rey no desfila, esto es un factor ajeno a las partes que incide en la imposibilidad de que se cumpla la causa. Y si la causa no se cumple, el contrato queda privado de uno de sus elementos esenciales. Por lo tanto, no es un contrato válido. Por frustración de la finalidad. Esa frustración de la finalidad determina que las partes se deben restituir mutuamente lo que percibieron. Nosotros teníamos en la jurisprudencia argentina casos de frustración de la finalidad aplicados por vía de doctrina y jurisprudencia. Un caso lo falló en 1993 en la Sala F Fernando Poses Aguier, el caso Turay. Y otro caso es un caso de la Cámara Comercial, que es los Alerces contra Carrefour. En esos dos casos lo que se discutía era la imposibilidad. El caso de Turay era un campo en la provincia de Santiago del Estero que se había comprado para explotación ganadera y que sobrevinientemente, por falta de agua, por un problema de los canales de riego del sistema de la provincia, ajeno a las partes, no se abastecía de agua suficiente como para poder criar ganado. Entonces se planteó la resolución del vínculo contractual por esta cuestión sobreviniente y Fernando Poses terminó revocando primera instancia y haciendo lugar en la Cámara por frustración de la finalidad del contrato. Él habla claramente, es profesor de contrato, Fernando, así que él habla claramente de frustración de la finalidad del contrato. Y en el caso de los Alerces con Carrefour, es una empresa que se instaló en, ¿cómo se llama? El Shopping Soleil. Se instaló en el Shopping Soleil, que iba a ser un shopping ABC1, con ese destino de alto consumo. Cuando aparece Unicenter, los que explotaban el Shopping Soleil cambiaron el destino y lo convirtieron en un outlet. Y estos de los Alerces dijeron, yo no voy a estar en un outlet, pero ya habían hecho toda la instalación del negocio. Entonces, habían incurrido en costos. Lo que termina fallando en la sala de la Cámara Comercial es, se frustra la finalidad, porque claramente la finalidad inicial era un proyecto distinto. Yo creo ahí igual que estaba mal aplicada la teoría de la frustración, porque ahí había culpa del organizador, que no hizo un buen estudio de mercado y no se avivó que le estaba apareciendo un Unicenter a poca distancia, a pocos kilómetros. Pero lo terminaron resolviendo como un caso de frustración y ordenando que se le restituyeran los gastos de inversión, esto es el interés negativo, el daño de interés negativo, al inversor y no la perspectiva de ganancia futura que también reclamaba, y eso le fue rechazado. Bueno, entonces nosotros ahora lo tenemos incorporado, la frustración de la finalidad como una causa de resolución de los vínculos contractuales, ¿sí? Frustración de la finalidad sobreviniente como una de las causas de resolución de los vínculos contractuales, artículo 1090. Y está previsto, como les dije hace un ratito, que si hay una frustración de la finalidad económica común en contratos conexos, que están varios contratos nucleados, también por conexidad causal entre los distintos contratos se puede determinar la frustración de la finalidad del conjunto de contratos vinculados.
Y lo último, en esto, y después son 3 pantallitas más que quiero dejarle a la doctora para que... la imprevisión, el gran cambio en materia de imprevisión está dado por esto. Ustedes vieron que el 1198, segunda parte, preveía que se podía plantear la imprevisión cuando digamos, que quería plantear la imprevisión por afectación, lo que tenía que hacer era plantear la resolución. Y en la otra parte podía proponerle una reconducción de los términos del contrato, una renegociación de los términos del contrato. De forma tal que el afectado no tenía posibilidad de proponer de movida una reformulación de los términos del contrato. Y esto va contra lo que es la realidad negocial, porque lo primero que hace alguien que no puede cumplir porque se vio afectado por una devaluación, por algún factor externo, es comunicarse con la otra parte y decirle, che, mirá, se me complicó, renegociemos. Esto de tener que plantear de movida la resolución, entonces ahora el código admite esto. Admite que el afectado pueda plantear una renegociación de los términos del contrato y que eventualmente, si no se alcanza un acuerdo sobre esto, será resuelto, ¿sí? Pero admite la propuesta de renegociación de los términos del contrato. 3 pantallitas más breves. Esto son cuestiones de ejercicio del control judicial, o sea, lo que le toca al Poder Judicial en el ejercicio de esto expresamente. Lo que les mencioné, artículos 10 y 11. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo, la situación jurídica abusiva, y si corresponde, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Dice debe. ¿Sí? Entonces es un imperativo para el juez, no dice puede. ¿Sí? Entonces debe. Si verifica una situación jurídica abusiva, debe intervenir en el contrato. Los jueces no tienen facultades para modificar estipulaciones de los contratos. Este es un principio de preservación de la libertad negocial de las partes, salvo que una de las partes lo pida, que se sienta afectada y que lo pida, o sea, de oficio, salvo que haya, por supuesto, algún caso de violación de normas de orden público, ¿sí? O que el juez declara de oficio, verifica que el contrato es violatorio de normas de orden público, le declara la nulidad de oficio porque es una nulidad absoluta que por lo tanto no depende de petición de parte. Entonces, que se ha pedido una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta el orden público. Y en materia de cláusulas abusivas por contratos de adhesión y de consumo, bueno, esto lo dejo porque si no voy a estar pisando lo que vas a explicar vos. ¿Sí? Que están estas limitantes, pero me interesaban estas 3 pantallitas como para tener claro en materia de contratos cuál es la intervención de los jueces. La doctora ahora va a explicar cómo funciona esto para invalidar, digamos, las cláusulas abusivas, tanto en contratos de adhesión como en contratos de consumo. Bueno, pido media hora de atención nada más y ya nos vamos. Nada más que para ver contratos... ¿Se escucha, no? Sí. Para hablar de contratos de consumo y voy a tratar de no ver las cosas que ya vimos. Más acá. Acá, así no me voy de... Bien. Bueno, no tenemos que explicar que todos somos consumidores, que todos estamos inmersos en lo que es el consumo diario. Estamos en un fin de semana de hot sale. Tenemos que no prestar atención a todos los mails y todas las llamadas por teléfono que nos llegan usualmente para que consumamos, ¿no es cierto? Lo primero... Espera, lo voy a ordenar, que algo hice mal. A ver, ¿qué es el Código Civil y Comercial que va a entrar en vigencia el 1 de agosto? Primero, tenemos que ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos el Estatuto del Consumidor en la ley, en la Constitución Nacional, obviamente, el artículo 42, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Nuevo hace algunas modificaciones en algunos artículos que ya vamos a ver, y las leyes especiales. Uy, ¿yo me fui? No. Upa. Espera, eso es culpa mía, Todo. Espera, vamos a hacer una cosa. Bueno, ¿qué tenemos entonces? También leyes especiales que se refieren al consumidor. ¿Qué hace el Código Civil Nuevo, Civil Comercial? Lo que hace es establecer un piso mínimo, ¿sí? Reglas básicas para regir todo lo que tenga que ver con los contratos y las relaciones de consumo. Bueno, sigo hablando.
¿Por qué? Porque lo que entiende... Y eso lo hace con mi power, ¿vieron? No con el de él, con el mío. Ahora van a ver que este power es de los dos. En realidad les voy a contar algunos detalles de la cocina nada más. Bueno, ¿y ahora qué hago? Espera. Bueno, era para que no se durmieran, obviamente, para que estén atentos. ¿Dónde empieza? Espera. Acá. Espera. Bueno, vos movelo y si no lo... ¿Y esto puedo pasarlo? Sí. ¿Y ahora? No, bueno, yo lo paso. Dale, ahí está, bueno, esto lo dijimos. Bien. La metodología del código, ¿qué dice? No podemos legislar todo lo que es consumidor. ¿Por qué? Porque es una realidad que se va modificando día a día. Vieron que los que quieren que consumamos todos los días cambian las técnicas de marketing, de compra, bueno. Entonces, no vamos a legislar sobre todo, porque las relaciones de consumo son cambiantes. Y por ello requieren una legislación especial que existe o que va a venir. El Código Civil y comercial quiere preservarse en el tiempo. Entonces, lo que hace, y hay un montón de legislación de subsistemas. Recién el doctor Caramelo hablaba de bancarios, por ejemplo, contratos bancarios. Bueno, respeta obviamente esas leyes especiales. Lo que dice, vamos a establecer un núcleo duro, ¿sí? Una serie de principios generales de protección al consumidor que se llama núcleo duro de tutela o protección mínima, ¿sí? Y deja para las leyes especiales, ¿qué cosa? De ahí para arriba. ¿Estamos? Entonces, una de las formas de interpretar, si tenemos que interpretar algún contrato de consumo, es justamente eso, verificar que en las leyes especiales no se esté vulnerando este piso que establece el Código Civil y Comercial nuevo. ¿Cuál es la escala normativa? Que era Primero, se aplican los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, en especial el artículo 42, luego los principios y reglas generales de protección mínima que están en este código, y luego la reglamentación especial, ¿sí? En tanto sea mejor y se proteja mejor al consumidor, porque la regla es, ante la duda, se aplica la ley más beneficiosa al consumidor, como los principios protectorios del trabajador, digamos, se van a aplicar esas. Esto ya lo dije. ¿Y me fui para atrás? Perdón, fui yo. No, es que en realidad no lo está estoy atenta. ¿Ahí? Bueno, ¿dónde está previsto en el título 3, contratos de consumo? ¿Sí? El capítulo 1 trata de la relación de consumo, es decir, define no solamente al contrato de consumo, sino a la relación de consumo. Es más abarcativa que el consumidor. Y ahí sí pasamos. La primera definición es la relación de consumo. Es un vínculo jurídico entre el proveedor y un consumidor. ¿Quién es consumidor? Aquel que adquiere o utiliza bienes o servicios. Y la característica principal, como ustedes ya deben saber, es que es el destinatario final. Si no es el destinatario final de la adquisición o el del uso de esos bienes, no estamos hablando de contratos de consumo o de relaciones de consumo. En beneficio propio o de su grupo familiar o social. ¿Por qué legisla? Porque quiere captar todo lo que no entra dentro del contrato de consumo y que son hechos y actos unilaterales, ¿sí? Que no son los bilaterales en los contratos, ¿no es cierto? Y también la responsabilidad derivada de las prácticas negociales, la publicidad. Todo lo que está legislado ahora que vamos a ver en el Código en materia de publicidad se aplica a las relaciones de consumo. Luego define qué es el contrato de consumo, aquel celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, ¿sí? No tiene que ser un profesional que se dedique a esto, pero en ese momento le vendió a un consumidor una cosa, por ejemplo, o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, puede ser pública o privada. Ahí hablamos de cuando entra el Estado en el suministro de bienes a consumidores, que tenga por objeto la adquisición, uso y goce de bienes o servicios para uso privado o familiar. ¿A quién? Vamos al siguiente. ¿A quién incluye? Aquel que sin ser parte de una relación de consumo está expuesto a ella. ¿Se acuerdan? En la ley de consumidor. Adquiere, utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final. ¿A quién no incluyó? Al famoso caso que dictó la Corte, que es el caso Mosca, que es el que sigue, la del consumidor expuesto. Para la comisión que trató el código, no le pareció razonable abrir tanto el campo de actuación en materia de legislación sobre consumidor y excluyó la figura del consumidor expuesto. ¿Se acuerdan del caso? Si quieren se los cuento, pero era una persona que estaba en un... ¿Lo conocen? Bien, perfecto. ¿No? ¡Ah!
Yo como tengo media hora y no tengo el poder del power, bueno, en el caso Mosca había una persona, no sé si era un remiso, un taxi, una persona que había llevado un fotógrafo. Sí, acá tengo que hablar, ¿no? A un estadio de fútbol. Y le cae una piedra, esperando a esa persona que salga del estadio, le cae una piedra y lo lesiona, lo lastima. Y ahí la Corte entendió que estaba expuesta a una relación de consumo. Ahora, se ha aplicado a otros casos también, y lo han planteado también muchos abogados. Ahora tenemos un público también de... han pedido en los tribunales la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a casos de una moto cuando es colisionada por un auto en un accidente de tránsito y dice que está inmerso en una relación de consumo, que la relación de consumo se daría entre el conductor del rodado y el seguro. Bueno, la Comisión Legisladora intentó que se restringieran los casos en que se aplicara la Ley de Defensa del Consumidor y suprimió esta figura. ¿Por qué vino la confusión? Acá está explicado. Porque en la Ley de Defensa del Consumidor brasilera se vinculaba al consumidor expuesto con las propagandas, con las prácticas comerciales abusivas, ¿sí? Y que en este código están previstos. A este sujeto se lo protege cuando se legisla sobre la propaganda engañosa o abusiva, así que vamos a ver. Bien, en el capítulo 2, el código trata sobre la formación del consentimiento y trata dos cuestiones importantes para la defensa del consumidor, que son las prácticas abusivas y la publicidad. Son dos cuestiones que tienen que ver mucho con la defensa del consumidor. ¿Qué establece? Control de cláusulas abusivas, que lo vimos ya con la exposición del doctor Caramelo. En este caso, él ejerce un control en la incorporación y en el contenido de las cláusulas abusivas. Y miren esto, que es importantísimo, que hace una distinción en lo que son los contratos paritarios y los que vimos hasta ahora. Protege al consumidor aun cuando las haya aprobado individualmente, aun cuando ese consumidor haya negociado la cláusula, no sea una cláusula predispuesta. Esto se vincula mucho con la clasificación que vimos de contratos hace un ratito. Igualmente se puede intervenir y se puede determinar que es una cláusula abusiva. O cuando haya habido intervención administrativa, puede ser un contrato, ¿se escucha? Sí. Puede ser un contrato con cláusulas predispuestas, puede ser aprobado por una autoridad administrativa, haya intervenido el Banco Central o haya intervenido la Inspección General de Justicia, y igualmente pueda ser declarada una cláusula abusiva. Bien, para interpretar un contrato de consumo, en la prelación normativa hay que tener en cuenta estos tres ítems. La protección del consumidor, ¿sí? El acceso al consumo sustentable y el principio de interpretación pro consumidor. Es decir, en caso de duda, siempre la interpretación tiene que ser a favor del consumidor. El acceso al consumo sustentable tiene que ver con la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor frente a la propaganda engañosa, las cláusulas abusivas. Luego el artículo 1096 habla de qué son prácticas abusivas. Y las identifica como la exposición a prácticas comerciales de marketing, incentivos de venta, de publicidad. Y en este caso, cuando empieza a legislar sobre las prácticas abusivas, abarca no solamente a los consumidores, sino a los que están expuestos a una relación de consumo. Uno de los principios básicos, que ya lo vimos al principio de la exposición del doctor Caramelo, es el trato digno al consumidor. ¿Qué es el trato digno? Está en los tratados internacionales previsto, son las conductas vergonzantes, vejatorias e intimidatorias. Tenemos casos en tribunales, no sé si alguna vez les ha pasado, de reclamos hechos por personas que están... Hay uno que voy a contar del uno, ¿puedo contar? De una persona que estaba comprando en un lugar donde se compran tornillitos y donde se compran cosas para arreglar el hogar, la casa, y la personal de seguridad, suponiendo que se había robado unos tornillos, los llevó a una habitación y empezó a hacerle un cacheo y tenerlo un rato largo, por la sospecha de que se había robado los tornillos. Bueno, eso tiene que ver con el trato vergonzante o vejatorio o las conductas intimidatorias. Mientras hacía este PowerPoint, ayer me acordaba de una película, no me acuerdo bien el título, pero era una persona que iba al supermercado y cuando llegaba a la caja no le alcanzaba la plata para pagar, no sé si se acuerdan. Y la cajera le dice a la supervisora, gritando,
me venís a anular la compra porque esta no puede pagar, no le alcanza la plata, y todo el mundo se da vuelta y la persona está así. Bueno, ese es un trato también vergonzante que podemos vivir todos en algún supermercado o en algún lugar. Otro principio es el trato equitativo y no discriminatorio. Aquí se aplica también, como dijo el doctor Caramelo, la ley penal antidiscriminatoria, la 23.592, no hacer trato discriminatorio basado en la raza, en la condición, en la religión, el trato igualitario a extranjeros, y tampoco con el derecho de admisión ejercer un derecho de admisión razonable, que también algo vimos con el derecho de admisión al principio del otro power. Y el otro principio es la libertad de contratar, que está también vinculado con, en el caso de medicina prepaga, con los periodos de carencia, con el contrato de seguro, cuando nos obligan a pactar las cláusulas claims made, que tienen que, esas cláusulas son las que obligan a mantenerte en el contrato hasta que venza el plazo de prescripción. Y otras son las cláusulas sorpresivas, esas que, también lo explicó el doctor Caramelo, que aparecen en el contrato y no tienen vinculación con el objeto, o que nos obligan, para adquirir un producto, comprar otro, ¿sí? Que son muy comunes también en los contratos. Bueno, acá va la primera figura del doctor Caramelo. Acá es un caso de información y publicidad dirigida a consumidores. La información tiene que ser clara, accesible, gratuita, y en los dos artículos siguientes, esas ofertas dirigidas a consumidores obligan al oferente. A nosotras como mujeres nos pasa a veces que estamos viendo la ropa, viendo un cartelito y dice, sale 100 pesos. Cuando vamos a la caja dice, no, el precio no es ese, está desactualizado, sale 400. Bueno, esa oferta en el cartelito de la ropa obliga al oferente y nos tendría que cobrar ¿cuánto? 100, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos? A veces la devolvemos, no queremos perder el tiempo, pero en realidad esa oferta obliga al que la hizo. Que la información sea clara, accesible y gratuita, algo vimos con relación a los formularios, a que nos tienen que dar la explicación. Acá la foto tiene que ver con estas promesas que nos hacen algunas empresas de que si hacemos el tratamiento en ese lugar nos va a crecer el pelo, y es mentira, supuestamente, ¿no? Yo tenía acá una foto, cuando nos engañan con los resultados. Yo había puesto una que había una propaganda que le sacaba el mal humor a las mujeres tomando un yogur. Bueno, esa también no es muy clara. Hay otra en la información, pero tenía la propaganda del yogur, entonces no la pude mostrar. Cuando hablamos de información clara también es de que haya personal que nos pueda explicar cuando vamos a un lugar y queremos comprar un producto. Y también tenía una foto acá que era de un lugar donde se compran tornillitos. Una anécdota les quería contar graciosa. Un domingo, ¿vieron esos domingos que uno tiene nada que hacer y se va a esos lugares a morir, ¿no? Porque está lleno de gente y todo el mundo quiere hacer lo mismo que nosotros, arreglar una cosa rota. Bueno, a mi marido se le ocurrió ir vestido de chomba y bermudas. Bueno, en la primera góndola que pasamos se le acerca una persona y dice, discúlpame, ¿estos tornillos sirven para tal cosa? Mi marido dice, sí, seguimos en el otro pasillo, discúlpeme, la pintura para... Y mi marido le dice, como es hiperactivo también, dice, la pintura está por allá. Y al rato me dice, estoy podrido de contestar preguntas en este lugar, no sé qué pasa con la gente. Bueno, después entendí qué pasaba. Cuando yo quise cortar un cable de 1 metro, estuve 2 horas esperando que apareciera el chico que cortaba los cables. Me fui a quejar, dije, che, escúchame, no hay nadie que me atienda, quiero que me encuentre un metro de cable. Al rato veo que mi marido me dice, ya entendí qué pasa. Estaba vestido con chomba roja y bermuda beige, que era la vestimenta de los empleados de ese lugar. Y todos pensaban que era el que tenía que contestar las preguntas. Bueno, lo peor fue que al rato me dice, no sabés qué me pasó. Estaba mirando una mesa de saldos y de atrás el supervisor me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás trabajando? Y le di vuelta y dije, no soy de acá. Disculpame, flaco, le dijo. Bueno. Prohibiciones. Acá volvemos al tema de la nulidad de la interpretación y de la nulidad de las cláusulas que establezcan indicaciones falsas. Bueno, esta es otra foto del doctor Caramelo. Esta induce error. Uno va, mira este cartel y piensa qué cosa acá. Bueno, no me digan, pero es un lugar donde arreglan neumáticos. Todas las indicaciones falsas o que induzcan error o engañosa, que sea comparativa, inductiva. Obviamente que la perjudicial y peligrosa es para el propio consumidor, que lo induzcan a realizar actos, peligrosos para su persona. Son nulas. Lo que van a ver más adelante es que esa nulidad puede ser parcial y que el juez puede integrar el contrato, ¿no?
Bueno, ¿qué efectos produce la publicidad? Ya dijimos, para el oferente es obligatorio. Las precisiones incluidas en los folletos, integra el contrato y obliga al oferente. Cosa que no hacemos casi nunca, pero tenemos que quedarnos un rato más, tener tiempo y exigir que respeten la oferta. ¿Qué hago yo en un supermercado para que respeten la oferta? Les cuento. Ya terminamos. ¿Ya termina? No. Le saco foto a las ofertas. Cuando llego a la caja se lo muestro con el celular. Mirá, la oferta existe, cóbrenmela. Bueno. ¿Qué acciones tiene el consumidor? Puede pedirle al juez, no dice la vía, pero se entiende que es la más rápida, ¿sí? El cese de la publicidad ilícita, la rectificación de esa publicidad o la aclaración y la publicación de la sentencia en el mismo medio. Un poco tiene que ver también con el tema de la rectificación o respuesta, también que los jueces cuando ordenan ese tipo de sentencias, de fallos, la idea es que se publique en el mismo medio, para que llegue de la misma manera que llegó la publicidad. Bueno, el capítulo 3 habla de las modalidades especiales. Algo vimos, cuando vimos los contratos paritarios, de contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales por medios electrónicos y a distancia. Por medios electrónicos el código entiende el contrato por escrito, que puede hacerse por medios electrónicos. Y tiene que ver con el tema de la firma digital también, ¿no? ¿Cuál es el contrato fuera del establecimiento? El contrato que está concluido en el domicilio, el lugar de trabajo del consumidor. Acá tenemos a la señora que la agarran justo cuando está saliendo de su casa para venderle algo. O cuando estamos en el shopping también que nos quieren vender un seguro. En la vía pública por medio de correspondencia o cuando nos convocan a un lugar para hacernos a un evento y nos quieren vender otra cosa, o nos quieren vender algo. Con un objetivo distinto o que nos van a dar un premio. En los tiempos compartidos se me ocurrió el mismo ejemplo, sí. Que uno se quería ir y no se podía ir sin contratar, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, años 90 eso, ¿no? Que uno se iba del evento, le daban de comer, escuchaba todo lo que era un tiempo compartido, cuando se quería ir dice, no te podés ir, tenés que contratar. Era así. Bueno, el siguiente contrato es a distancia, ¿no? El contrato a distancia es el que se celebra con uso exclusivo de medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, servicio de radio, sin la presencia física simultánea de las partes. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son los límites que establece el código con relación a la actuación del proveedor? Justamente porque en estos casos lo que prevé es que hay mayor vulnerabilidad del consumidor, por la técnica que utilizó, porque lo llamó por teléfono insistentemente, le mandó mails, lo agarró justo cuando estaba saliendo del supermercado para contratarle un seguro sobre la mercadería que estaba comprando. Bueno, entonces, mayor es el deber de información, hay derecho a la revocación y es revocación sin expresar la causa. Y muchas veces es devolviendo lo comprado, pero el derecho a revocación se ejerce sin expresar la causa. Y también fija la jurisdicción en el lugar donde el consumidor recibe la prestación. Esto se vincula con la Ley de Defensa del Consumidor respecto de la prórroga de competencia. Todas las acciones en las cuales se involucra un consumidor deben ser la del juez del domicilio del consumidor. Y eso lo tenemos ya en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué características entonces tienen este tipo de contrataciones? Acentuación de la rigidez formal, es decir, los contratos tienen que ser por escrito, le permite la revocación unilateral incausada, ¿sí? Y funciona como una condición resolutoria porque vuelve todo a foja cero. Y hay un control administrativo específico en el caso de los créditos, el Banco Central, y en el caso de los, por ejemplo, ahorro previo, los contratos de ahorro previo, el IGJ, Inspección General de Justicia. ¿Qué contratos están excluidos en la contratación a distancia? Cuando uno celebra contratos con locales comerciales automatizados y cuando hay venta en subasta. Bueno, acá repetimos cuál es la información que tiene que contener este tipo de contratos cuando son celebrados por medios electrónicos. Tienen que tener un contenido mínimo, tienen que prever, aunque no la prevean, existe la facultad de revocar. Tiene que existir datos para el correcto empleo del medio e información completa sobre los riesgos que asume el consumidor. Acá, en el artículo 1108, hay una modificación a la oferta a personas indeterminadas, que lo acaba de explicar el doctor Caramelo para los contratos paritarios. Acá le impone al oferente confirmar la recepción de la aceptación.
es una excepción a la oferta a personas indeterminadas que acaba de explicar el doctor Caramelo del artículo 973. Cómo se realiza la aceptación de la oferta. Y tiene el proveedor, tiene el deber de informar el periodo de vigencia o en su defecto el tiempo que estará accesible en el medio cuando es una publicidad. A ver, cuando nosotros aceptamos una publicidad dice periodo de vigencia, a veces no está. Mientras el consumidor haya podido adquirir el bien porque estaba disponible, por ejemplo, en Internet, es válida esa compra. ¿Estamos? Con relación al lugar de cumplimiento, se rige por el lugar donde el consumidor recibió o debió recibir la prestación, que es más o menos lo que tenemos ahora con la Ley de Defensa del Consumidor. Salvo en los conflictos internacionales que tiene, vamos a la lectura del artículo 2652 al 4, varias opciones disponibles el consumidor. Obviamente que las cláusulas de prórroga que favorecen al proveedor se tienen por no escritas. Bien, en los casos de revocación, acá vemos que el consumidor tiene el derecho irrenunciable a la retractación incausada, aunque no esté prevista, tiene derecho y no tiene por qué exponer la causa por la cual devuelve el producto. El plazo para ejercer este derecho de revocación es 10 días desde que recibió la cosa o desde que aceptó. Y debe notificar por escrito o por medios electrónicos similares la decisión de revocar. El consumidor tiene que notificar por escrito o por medios electrónicos similares el ejercicio del derecho a revocar o a devolver la cosa. Bien, el deber de información ya lo vimos. Acá lo importante que es, la información tiene, el ejercicio del derecho de revocación tiene que tener caracteres destacados. Y mire lo que dice, que la cláusula que permite la revocación tiene que ser la última antes de firmar. ¿Sí? Debe figurar. Pero si el proveedor no le avisa al consumidor que tiene ese derecho, igual implícitamente lo tiene, aunque no se lo haya avisado. Y fíjense los efectos. La revocación ejercida en plazo, los 10 días que vimos antes, libera las obligaciones a ambas partes, deben restituirse sin retención de gastos, sin que le genere un gasto extra al consumidor, pero la imposibilidad de devolver el producto no impide al consumidor revocar el contrato. ¿Estamos? Bueno, sí, lo que decía antes era que sí tenía algún tipo de responsabilidad en el caso de la devolución. ¿Qué pasa con los contratos conexos, que vimos recién también? Cuando el consumidor ejerce el derecho de revocación y el precio ha sido cubierto mediante un crédito, que es muy común, que compremos un producto y el mismo proveedor nos ofrezca un sistema de financiación, queda resuelto también, ¿sí? Por aplicación de los contratos conexos. Artículo 1075, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces nos dicen, bueno, devuelve el producto, pero le dejamos este dinero en crédito para que usted lo gaste en otra cosa. Pasa con una tienda muy conocida de colores verdes. Uno no le devuelve la plata cuando devuelve el producto. La revocación es incausada, pero le dan una tarjetita con el dinero que uno gastó para que lo gaste en otra cosa. Es decir, que uno siempre termina comprando y no le extinguen el crédito, ¿sí? Y tiene un plazo, exacto, de un plazo de 1 año, ¿no es cierto? Para que sigas consumiendo, obviamente. Porque las propagandas dicen, porque usted es lo más importante. Claro, porque somos los que gastamos, nos sobreendeudamos. Bueno, ¿cuáles son las excepciones al derecho de revocar? Bueno, cuando el producto ha sido personalizado, hecho a medida o ha dado las indicaciones del consumidor, los que se deterioran con rapidez, las grabaciones, los discos, los programas de computación que se incorporaron, ya se utilizaron, decodificados o descargados, y el suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas, salvo que sea, como dice el doctor Caramelo, alguna colección de revistas, que no es lo mismo. Si uno compra una colección que ya salió, alguna colección especial, esta está fuera de estas excepciones. ¿Cuál es el orden de prelación cuando estamos frente a las cláusulas abusivas? Primero, las normas del Código Civil, luego vamos a las leyes especiales, y luego aplicamos, si se da el caso, con las normas de los contratos celebrados por adhesión.
El control que tiene que realizar el juez cuando está frente a una cláusula abusiva, el control de incorporación, acá nos dice cuál es la definición de cláusula abusiva, que no la di. Son cláusulas abusivas las que, aún negociadas individualmente por el consumidor, ¿qué hacen? Provocan o generan un desequilibrio significativo entre las prestaciones o las obligaciones de ambas partes, ¿sí? Los derechos y obligaciones de ambas partes en perjuicio del consumidor. Tienen que ver con la onerosidad, la distribución de los riesgos, generalmente, ¿no? Con la onerosidad, la distribución de los riesgos, y no siempre es un factor económico. Ya vamos a ver por qué en la próxima. Y también legisla sobre la situación jurídica abusiva, que lo vimos también en los contratos paritarios, cuando el mismo resultado abusivo se alcanza a través de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Muchas veces son varios contratos los que se celebran y que están conectados cuando hay un consumidor. Y justamente el desequilibrio se verifica a través de un entramado contractual que determina una situación de cautividad, una compra con un crédito, por ejemplo. ¿Qué cláusulas no pueden ser declaradas abusivas? Acá está lo relativo al contenido económico. Las relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio prestado. Y la aclaración es, puede haber desequilibrio, ¿sí? Acá, ¿sí? Cuando resulte de una ecuación económica de intercambio. Ojo, esto hay que analizarlo en el contexto, ¿sí? Y las normas vigentes en tratados internacionales, obviamente que las normas vigentes no pueden afectar al consumidor, ¿sí? Esta parte, no sabemos por qué el legislador lo incluyó, pero bueno, puede ser. Puede darse quizás. El control judicial, entonces, es lo que el doctor Caramelo mostró en la última pantalla. El control judicial, entonces, se da, aun cuando haya habido aprobación administrativa del contrato. Las cláusulas, cuando hay cláusulas abusivas, se tienen por no convenidas y prevé la anulación parcial, con integración del contenido contractual. Y si hay contratos conexos, puede concluir por frustración de la finalidad, que ya lo explicó el doctor Caramelo. ¿Esto es rojo? ¿Quiere decir que terminó? Bueno, fui rápido, perdón. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, a ver si quieren hacer preguntas. Aquí los disertantes con mucho gusto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Quería hacer la consulta respecto de los contratos de donación y la aceptación. La aceptación posterior a la muerte del donante, entrando en vigencia el código, ¿eso? Bueno, lo que plantea el doctor es qué pasa en el régimen actual. Se prevé que la donación puede realizarse con posterioridad a la aceptación se puede realizar con posterioridad a la muerte del donante. O sea, el donante puede donar estando obviamente vivo, y la aceptación producirse con posterioridad a su muerte. En el régimen del nuevo código, no. La evaluación que está haciendo la doctrina es que no puede hacerse la aceptación a posteriori de la muerte del causante una vez que entre en vigencia el nuevo código. Por eso, muchos colegas que tienen en sus estudios clientes que han hecho donaciones, los están instando a que produzcan las aceptaciones antes del 1 de agosto por cualquier cosa que les pueda pasar a posteriori, en caso de que entre en vigencia y que se tenga que hacer la aceptación después. Y esto tiene que ver con la interpretación del artículo 7, última parte, y en carácter de norma supletoria o no que se le pueda asignar a una disposición en materia de aceptación de donación. O sea, si se le asigna un carácter de norma supletoria, no habría problema, pero la interpretación que está haciendo la doctrina es que se trata de una norma de carácter imperativo y por lo tanto de aplicación indisponible para las partes, digamos, no rige la ley supletoria más beneficiosa en este caso. Sí, era eso. Ok. ¿Alguna pregunta? Aprovechemos que tenemos tan prestigiosos disertantes. Ah, perdón.
Sí, sí, perdón. Se empieza a negociar el contrato, ¿no es cierto? Sí. Yo voy mandando, vamos a hacer tal negocio, la otra parte me dice que sí esto, que sí lo otro, que sí. ¿Cuándo se configura el negocio? ¿Cuándo se traba, digamos, el negocio? Bueno, este es el tema. Con el nuevo 82, el nuevo artículo que incorpora esta teoría, esta versión argentina de la teoría de la punctation, si las partes entienden, fijaron los elementos esenciales y entienden que con eso arribaron a un acuerdo, aunque queden pendientes elementos accesorios por definir, habría contrato. Esto es interpretación restrictiva. Y la evaluación la vas a hacer como haces hoy día la evaluación de si hubo innovación o no. Evaluás el animus novandi, qué sé yo. Tendrás que ver los elementos que hubo en el contrato cuando uno sostiene que hubo contrato para ver si efectivamente se puede entender que las partes entendieron que con la definición de los elementos esenciales se estaban vinculando. Si no lo tenés claro, se entenderá que no hubo contrato. Y en lo demás, y depende de cada vínculo contractual. En general, vas a tener a alguien que haga la transmisión, pero hay un punto en el que queda claro que dieron por cerrado algo. Y en el momento que se produce la comunicación al oferente originario de eso que se dio por cerrado, quedaría establecido el contrato, digamos, que él recibe la aceptación de parte de la otra parte. Porque formalmente cambia en cuanto a que en el código actual vos tenés, se produce en el momento de la emisión de la aceptación. Y la cuestión de la emisión de la aceptación tiene mayores dificultades probatorias que la recepción. Entonces se decidió concentrar como punto nodal todo en la recepción para evitar problemas de discusión probatoria, porque vos, la recepción tenés más elementos para probarla. Le mandás una comunicación con aviso de recibo, basta la recepción, porque hay una mención que hace el código al conocimiento por parte del oferente de la aceptación, pero hay otro artículo del código que dice que se entiende que hay conocimiento siempre que la información estuvo a disposición. Entonces eso determina que basta la recepción por el otro para que se pueda tener por configurado el perfeccionamiento del contrato. Y en el caso perdón, no que insista, pero en el caso de las computadoras, yo estoy mandando un contrato a una persona que está incluso en el extranjero, porque va a pasar esas cosas y con cosas. Y esa persona, ¿cuándo me acepta? Cuando me contesta ese contrato y me dice, sí, acepto. Si acepto, ya está. Cuando vos recibís eso, ahí se perfecciona el contrato. Sí. Sí, pero no es necesario que sea en el extranjero. Lo podés hacer acá con alguien en Villa Crespo. Porque el tema es que haya distancia entre la pregunta y la respuesta. Sí, es eso. ¿Alguna otra pregunta? Antes que se vayan y que despidamos a nuestros disertantes, les quería decir que el tema del PowerPoint les vamos a decir en la próxima clase cómo vamos a hacer para bajarlo, para que ellos, el PowerPoint, sí, así ustedes los tienen disponibles, pero recuerden que, bueno, el lunes que viene es feriado, así que recién nos vamos a encontrar nuevamente el próximo, así que en esa clase les vamos a decir. Bueno. Muchas gracias.